lo más importante me parece a mí, y cada vez que viene algún estudiante a preguntarme por proyectos, yo siempre le digo lo mismo: el proyecto lo hacen los chicos, lo hacen los estudiantes, y tienen que tener fuego interior para hacerlo, para llevarlo adelante. Y por suerte pueden recorrer y preguntar con todo el departamento, buscando a ver cuál es aquel que los va a motivar más para hacerlo en el tiempo y en la forma en que ellos esperan, y que por supuesto los docentes también esperamos hacerlo. Lógicamente esta situación de pandemia nos deja en un lugar raro, nos deja en una disyuntiva complicada, porque ¿cómo hacemos laboratorio sin poder ir al laboratorio? ¿Cómo tomamos mediciones sin poder tomar mediciones? Y todo ese tipo de cosas que realmente son muy, muy complicadas. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto, Rodrigo. Bueno. Y como ven, las áreas siempre se cruzan, no van a encontrar, si vienen a hacer un proyecto en el área 6 con digitales, van a terminar haciendo algún algoritmo de control. Y si van a trabajar en el área de control, van a terminar usando un microcontrolador, porque eso, digamos, el mundo está así. Y el que no quiera programar una sola línea, Mariano, lo siento, vas a tener que programar una línea, ya lo sabés. Se nos va a complicar si no. Se te va a complicar. Y el que no quiera polarizar un transistor, bueno, no polarizará un transistor, pero va a terminar polarizando algún integrado, una operacional de instrumentación, algún dispositivo terminás configurando y calculando la fuente, y el disipador, y haciendo el PCB y todas esas cosas. Por suerte, como dijo Fabio, las posibilidades son muchas, y siempre que uno escucha al otro dice, pero yo también podría hacer algo ahí. Así que bueno, nada, yo ahora les voy a presentar, esperen que lo busco, porque no lo tenía abierto. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba preparando las clases de la semana. Si no, vos la mandaste, yo lo tengo abierto, si querés. Bueno. Pero no lo voy a poder pasar yo, Rocío. Pará, dame un segundo, que yo lo tengo que tener acá. Acá, ahí está. Me toca dar en el segundo cuatrimestre otra materia. Entonces, ahora tengo que preparar todo de nuevo. Abrí el Moodle y está vacío. No saben la desesperación que significa ver una hoja en blanco, no hay nada. Hay que cargar apuntes, transparencia, bueno, ya veremos qué sale de todo eso. ¿Quiénes nos sufren los próximos días? Ahí vamos con una ventana. Déjame que optativas y proyectos. Bueno, materias optativas este cuatrimestre se dictan 2. Una es, ¿están viendo, no? La presentación. Sí. Bueno, Sí. Una es diseño de circuitos lógicos de alta complejidad. Esta materia la da Ricardo Caicials. Tiene horario fijo porque va a ir en paralelo con otra materia. Es decir, hay una materia para la tecnicatura de sistemas estos electrónicos inteligentes que utiliza las FPGA. Yo le pregunté a él y él me dijo, si los chicos de ingeniería se adaptan al mismo horario, yo no tengo problema en diversificar la clase y dar una cosa para la materia de ingeniería y otra cosa para la materia de la TUSEI. Lo que no puedo es duplicar el horario. Así que, ¿qué son los diseños de circuitos lógicos de alta complejidad? Es hacer con programación, si se quiere, con lo que se llama lenguajes de descripción de hardware, la especificación de un circuito lógico. Y esto, que parece
raro, como decir cómo voy a programar una compuerta AND, una compuerta NAND, un flip-flop, una máquina de estados. Sí, porque en algún nicho, en algún lugar de la tecnología, hacer un sistema discreto es imposible. Utilizar una plataforma de un microcontrolador o de un microprocesador para realizar un determinado sistema puede resultar antieconómico en el volumen esperado de producción de ese dispositivo. En cambio, hacer una máquina dedicada sobre una plataforma que se consigue, hay varias empresas como Altera o Xilinx, que nos permita hacer un diseño de esa máquina específico para ese funcionamiento, entonces ahí toma sentido o cobra valor esta aplicación de los lenguajes de descripción de hardware. Como representación, por ejemplo, hay un ex alumno de la universidad, si no fue compañero de Fabio, le pegó en el palo, que es el Willy Wichel, que tenía o tiene una empresa que en este momento está en Bariloche, cuya uno de sus principales tracks de trabajo o fuentes de trabajo era el desarrollo de sistemas basados en los chips de Xilinx con los lenguajes de descripción de hardware. Es decir, que es un tema que tiene aplicación, se puede traducir, pero es una materia optativa, es bastante específica. En la segunda materia es la que da Ferro, que es sistemas digitales para procesos, en la cual ustedes han visto en computadoras digitales, en redes, en Control 2, un montón de conceptos relacionados al control de procesos, ¿no es cierto? No sé, tengo un controlador que aplica una determinada política, un PI, un PID, un PD, bueno, lo que fuera, o algún otro control más complejo, y entonces verifico cómo funciona, no sé, una columna de destilación o alguna cosa por el estilo. Todo eso, toda esa teoría que se estudia, todos esos conceptos que van ahí, en el campo profesional no van a diseñar un controlador. Porque imagínense si son empleados de Techin que tienen los hornos ahí en, ¿cómo se llama? En San Nicolás, no van a ir a diseñar un controlador para poner un amplificador, que esto, que lo otro. ¿Qué hay? Hay controladores industriales, ¿no? Como grandes PLC que son capaces de implementar todas esas políticas o estrategias de control, pero que ya las tienen bastante preconfiguradas. Ahora hay que establecer una red de campo para los actuadores, los sensores, qué tipos de sensores, qué tipos de actuadores, cuáles son los protocolos con los cuales se intercambia la información entre los sensores que están, no sé, en una tubería. ¿Se acuerdan el año pasado que explotó la tubería esa en el polo? Bueno, fíjense, en ese caso no estaba funcionando o no tenían preparado un sistema automático de control con este tipo de equipos que permitiera, ante la elevación de la presión en la tubería, abrir una válvula y que no explotara. No sé, efectivamente el detalle no lo conozco, pero para darles una idea de qué es lo que sucede en esa materia. Se les explica cómo se programan con lenguajes SCADA o lenguajes escalera o ese tipo de cosas, PLC, controladores, sensores, los protocolos que se utilizan dentro de las plantas para gobernar este tipo de sensores y de actuadores. Por supuesto, a una escala que no es
lo que uno ve en computadoras digitales o lo que ve en Control 1 o lo que ve en Control Digital. Ahí lo que están viendo son los ladrillos, los conceptos que tienen que tener sin lugar a duda para poder encarar una materia de ese estilo, donde tienen que saber cómo es un lazo de control, cómo funciona, pero la configuración no va a pasar por calcular el momento de inercia de un émbolo. Eso ya como que está incluido dentro del equipo de control. Los equipos que hay en ese laboratorio son equipos de ABB, de Honeywell, Siemens, son equipos industriales similares a los que existen en la industria. Entonces, si a alguno le gusta ese tipo de actividad o piensa su desarrollo profesional en el campo de estas industrias de proceso, se llaman de proceso porque entra el gas por un lado y sale un producto por el otro, está piola encararla y ver de qué se trata. ¿Tienen alguna duda sobre estas materias? Rodrigo, tema de carga horaria y demás, o de horarios principalmente, ¿ya se sabe o va a ser en función a los alumnos? La de Caicials es el jueves de 18 a 22. Perdón, sí, no, de sistemas digitales para procesos, la de Ferro. No te sabría decir, eso lo tendrías que hablar con Ferro. Yo después, si alguno me pregunta, les paso el correo electrónico, no tengo ningún problema. O lo escribo ahora en el chat, a lo largo de la presentación. Bien. Bueno, esas son materias optativas. Respecto de los proyectos, déjenme ver. Un segundo, me confundí, ahora perdí la presentación. Acá está. Bueno. Vamos a mover esto acá. Bueno, lo que sigue son los proyectos. En los proyectos tenemos somos bastante eclécticos, diría. Voy a presentar los proyectos de todos, entonces no, más allá de los propios míos que pueda hablar. Tenemos un grupo de proyectos que yo los denomino interdisciplinarios porque los realizamos en conjunto con otros departamentos, con el departamento de química o con el departamento de agronomía. O si se quiere, con los institutos que están ahí, el CERSOS en agronomía y el INQUISUR en el departamento de química. Con el departamento de química tenemos una larga historia ya en este momento. Hay unos 10 u 11 estudiantes que han hecho su proyecto final de carrera con nosotros. Uno lo está a punto de defender a las 18, así que al que quiera le paso luego el Meet, el código, para si lo quieren ver. Y en el caso del departamento de química hay como 3 ejes que tienen que ver con la energía, porque se trabaja con biocombustibles. Hay otro eje que tiene que ver con alimentos, carne, miel, productos naturales, propóleo, etc. Y hay otro eje que es el de medio ambiente, que, por ejemplo, se trabaja sobre la calidad del agua. El trabajo sobre medio ambiente involucra un proyecto muy grande, del cual participa el Corfo, que es el ente regulador del Valle del Río Colorado, el INTA, Ascasubi, el CERSOS, el Departamento de Química, nosotros, el Departamento de Biología,
Es un megaproyecto de trabajo donde se analiza la calidad del agua del río Colorado y el impacto que tiene sobre el valle. Ustedes saben que ahí hay muchos canales de riego para la cebolla y hay una serie de problemas ambientales. En estos momentos, la verdad que toda esa zona está, bueno, ya saben, ¿no? Con lo de este chico que aparentemente se murió por ahí, es realmente una zona bastante difícil en muchos aspectos. Así que hay proyectos que se han hecho tanto en energía como en alimentos como en medio ambiente. Y las posibilidades son muchísimas. En general, todos estos proyectos consisten en determinar algún componente dentro de una solución o de un analito de algo que está allí. Son parámetros químicos a los cuales se accede por alguna técnica indirecta, sea por mediante ultrasonido o mediante la absorción de luz o por medio de una cámara tomando la dinámica de transformación de color de un determinado, por ejemplo, el arsénico sobre la cantidad de arsénico presente en el agua es un contaminante muy difícil y lamentablemente todo el territorio de la Argentina, pero especialmente el sudoeste bonaerense, tiene complicaciones con la cantidad de arsénico que hay en el agua subterránea. Entonces, la determinación de este parámetro, por ejemplo, es muy importante. En cuanto a carne, miel, etcétera, se han hecho determinaciones de presencia de plomo, por ejemplo, por contaminación indirecta. La abejita va, liba la miel, no, liba la flor, vuelve al panal y genera miel. Pero si esa flor está expuesta, ¿no? Si esa planta está expuesta a contaminantes, por ejemplo, plomo proveniente de combustiones o de malos combustibles, o hay contaminantes en el suelo que los absorbe la planta y los procesa dentro de sus cosas, de sus componentes, de su savia, no sé cómo se llama, de su polen. Eso cuando la abeja va, lo toma y lo procesa en el panal, queda también dentro del panal en la miel, en el propóleo o en lo que fuera, generando una contaminación. Poder determinar entonces el grado de pureza o la ausencia de contaminantes en determinados productos alimenticios es una cosa importante. Yo les cuento, estos son proyectos que se han hecho. Por supuesto, cuando llega alguien nuevo, con Marcelo Pistonesi, que es el otro profesor que está en el área de química, les presentamos una batería de problemas que tenemos abiertos. Y lo más común es que se confundan, tamicen y después de 15 días, 20 días digan, pero a mí me gustaría desarrollar en este área, y entonces uno ahí los empieza a acompañar en ese trabajo. Con el laboratorio de química tenemos un laboratorio mixto. ¿Por qué mixto? Porque tenemos una estación de soldado, un osciloscopio, multímetro, microcontroladores, componentes, display, esto, lo otro, ¿no? Decantadores, pipetas, batidores, válvulas, solenoides, bombita peristáltica, qué sé yo, ¿no? Reactivos. Es decir, es un laboratorio mixto, realmente mixto. Y ahí muchas veces pasa que el proyectista, el electrónico, como le dicen los químicos, nosotros le decimos los químicos, ellos los electrónicos, hay un licenciado en química que tiene que hacer su tesina final o es un becario que está haciendo algún trabajo de investigación y él
electrónico se asocia y terminan trabajando juntos en la determinación de ciertas cosas. Es bien práctico, siempre se trata de llegar a una solución final y con eso lograr un objetivo. Si tienen alguna duda de eso, me preguntan. Sigo. Con los agrónomos. Ahí Matías, ustedes lo conocen a Matías Micheletto porque él seguramente fue ayudante de todos ustedes, o de muchos de ustedes en diseño lógico. Él trabaja, hemos hecho un montón de cosas con el INTA Ascasubi y con gente del CERSOS. En realidad él está a punto de defender su tesis doctoral, o está en la recta final, ya escribiendo la tesis, en la cual hemos trabajado con gente de el CERSOS, por ejemplo, para determinar la cobertura del suelo, para determinar la dureza del suelo, mediante un registrador de esfuerzo sobre las máquinas agrícolas. También hemos desarrollado aplicaciones de software para determinar el tipo de, ¿cómo se llama? Cuando rociás a la planta, la cantidad de agroquímicos o de fertilizantes o lo que fuera, ¿no es cierto? De pulgicidas. Si me escuchan los agrónomos me van a matar. Los plaguicidas, los pulgicidas, bueno, todas esas cosas que uno le tiene que poner a la producción agropecuaria, o la cantidad de fertilizante que hay que agregarle para tener un cultivo exitoso. En ese sentido se trabajó y una de las aplicaciones que más se utilizan en el INTA a nivel país, la desarrollamos en el laboratorio en conjunto con gente del INTA Ascasubi. ¿Qué más tengo? Después, bueno, un poco ya me salteé y empecé a hablar de esta también, porque es como un continuo, ¿no? Es muy, muy fluida el paso de un área a la otra. Otra aplicación, otro proyecto muy lindo que hicimos en un momento y que quedó pendiente de una segunda parte o de una profundización, era, por ejemplo, hacer una aplicación para el tratamiento de una situación muy particular que se da en chicos diabéticos. Cuando los chicos o los adultos tienen diabetes, pero es más complicado con los chicos por la edad, pueden hacer unos cuadros muy severos que si no son tratados adecuadamente pueden conducir a la muerte o a tener severas consecuencias. En general esos casos llegan derivados al Hospital Pena o al hospital de referencia de algún centro de influencia de Bahía Blanca en horarios raros, 2, 3 de la mañana, cuando ya al médico del lugar se le va de las manos el tratamiento, lo manda al hospital. ¿Y quién lo atiende? Un residente que tiene que ponerse a hacer 1.000.000 de cuentas para calcular cómo hacer el procedimiento de rehidratación, compensación de la insulina, un montón de parámetros que tienen que calcular. Entonces, en ese proyecto, que lo hizo una alumna, se desarrolló todo el algoritmo donde el médico ingresaba el peso del paciente, la edad, la altura, los valores del estudio del análisis de sangre y determinaba cuál era el protocolo de sacar a ese paciente de esa situación difícil producida por la diabetes. Todo siguiendo las normas del Hospital Pena, que son distintas a las normas del Hospital Garrahan. Pero ese trabajo quedó en alguna medida pendiente de
una solución final, digamos, o de una vuelta de tuerca que facilitara las cosas, más todavía. Y después hay un montón de proyectos que se han hecho en el laboratorio, que muchos de ustedes seguramente los han visto cuando hacíamos las materias, porque los chicos que han hecho proyectos en estos temas, suelen pasar mucho rato con la impresora 3D. Y son los proyectos que tienen responsabilidad social. Esos en general los ha dirigido Diana Sánchez con Gabriel, y vieron cómo han intentado hacer la mano, ¿no es cierto? O el proyecto que para los chicos que están cuadriplégicos, pero entonces con la cámara web de una computadora les permiten, siguiendo el iris o siguiendo a los ojos, poder comunicarse con los familiares o ese tipo de cosas. Todos esos proyectos son, por supuesto, muy interesantes porque además de plantear un desafío personal, como todos los proyectos, para realizarlo, también tienen por ahí la satisfacción de que uno intenta hacer algo por otra persona, digamos que está en una peor condición que uno. Y finalmente les hablo de los proyectos más propios del área 6, pero que no son los más elegidos. A veces lo que uno se supone que mejor hace son los proyectos que menos interesan porque tienen más convocatoria a los otros, pero están abiertos, ¿no? Nosotros trabajamos en protocolos de comunicaciones y en sistemas de tiempo real o sistemas embebidos desde hace muchos años. Y entonces tenemos problemas de optimización entera, donde hay que aplicar técnicas de programación lineal o metaheurísticas, sistemas operativos con sus aplicaciones y distintas variaciones, problemas de Internet de las cosas, redes definidas por software. Por ejemplo, entre Internet de las cosas y protocolos de datos, con una orientación agrícola, si se quiere, Matías, Timi y Franco Tronelli hicieron el año pasado un proyecto que se llamaba Paisa. Y Paisa era un proyecto que monitoreaba el estado de las vacas y retransmitía la información hacia el productor cuando las vacas están en lugares alejados. Por ejemplo, esto venía a razón de un familiar de Matías que tenía campo en la zona de La Pampa, pero donde no tenía ni cobertura de celular. Entonces, con este sistema que ellos diseñaron, podían hacer captura de datos con transmisión de la información hasta algún lugar donde tuvieran acceso a la telefonía celular y le permitieran al productor saber si la aguada donde toman agua las vacas tenía agua o no tenía agua, si se había trabado el molino, si alguna vaca se había, supónganse que en ese lote hay 50 vacas, bueno, si aparecen 49, cuentan 49, si falta una, por algo pasó, o se perdió, o se enfermó, bueno, y el productor no necesariamente tiene que estar en el lote todos los días mirando las vacas, sino que con este sistema de monitoreo remoto podía establecer algún tipo de control o de monitoreo sobre el estado del ganado. Las redes definidas por software es un tema que lleva varios años, pero que en este momento está volviendo a ganar espacio. No es un tema que ustedes vean en fundamento de redes de datos, porque es más avanzado, está por encima de
de la teoría básica de redes. Es un tema sobre el cual la semana que viene comenzamos un curso de posgrado y que tiene muchas alternativas y muchas posibilidades de trabajo. ¿Por qué? Porque porque se separa el plano de datos del plano de control. Entonces, en vez de tener que programar cada dispositivo dentro de una red, desde un controlador central podemos controlar todos los dispositivos que conforman esa red y determinar o planificar determinados tipos de funcionamiento, priorizar determinado tipo de tráfico, reconfigurar la red cuando un enlace se cae, sin tener que ir hasta el dispositivo para reprogramarlo. Detrás de las redes definidas por software está Google, está AT&T, y ya con esas dos, hay un montón de otras empresas, pero ya con esas dos se dan una idea de la potencia que va a tener dentro de, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 años. Prácticamente yo les diría que es posible que el concepto del router Cisco o el router de aquella otra marca deje de existir, y si Cisco no te ofrece la posibilidad de instalarle el software de código abierto que se utiliza para la definición de las redes, no va a poder venderse en los nuevos escenarios. Todo esto impulsado también por Internet de las Cosas, por la computación en la nube y por una serie de cuestiones que están ahí dando vueltas. Por supuesto, a Mariano le digo, es programación. Pero son cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Es como el auto de Fabio. Están en este momento sucediéndose. Y de acá a unos poquitos años, la realidad nos va a sorprender, porque esas tecnologías que hoy las vemos como medio raras, ¿no? Dentro de poco van a ser la moneda corriente. Bueno, yo no tengo más nada para contarles, así que si tienen preguntas, háganlas sin... Yo tengo una consulta. Cuando decías lo de aplicaciones de sistemas operativos, ¿es diseñar un sistema o no? No entendí bien eso. ¿Qué aplicaciones eran? Bueno, los sistemas, en un sistema operativo vos tenés, si hablamos de un sistema operativo cerradito, olvídate, no tenemos nada para hacer, ¿no? En Windows estamos listos. Cuando empezamos a hablar de sistemas operativos de código abierto, como puede ser todo lo que es Linux o Android, podemos pensar en aplicaciones para meter la cuchara. Sea para, por ejemplo, cosas que son bastante comunes hoy, pero que no son fáciles, como reducir frecuencia y voltaje de alimentación en un microprocesador para prolongar el tiempo de vida de la batería, ¿no es cierto? Que no consuma tanta potencia un microprocesador. Cómo armar una tabla de despacho. En sistemas embebidos, los sistemas operativos están muy en pañales, son cosas bastante reducidas, porque vos tenés que compilar las tareas o los procesos que querés correr junto con el sistema operativo. No existe el Linux en el cual vos instalás tu aplicación para un sistema embebido, porque no te da la memoria, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas en base a las plataformas de la Raspbian, con la Raspberry, modificando o tocando
cuestiones de ese estilo. Pero, bueno, eso sí que son proyectos apasionantes. Hay otros de otro estilo que yo los asusto a los ayudantes de computadoras digitales cuando les digo, Mariano, puedes dar fe, le digo, podemos instalar en un core un sistema operativo y en el otro core otro, y que funcionen las dos máquinas en paralelo. Son desafíos. Para encarar ese tipo de proyectos, el estudiante tiene que tener un manejo de programación en C, un manejo de herramientas y una voluntad de fracaso asombrosa. Todos estuvimos frente a una máquina, hicimos un programa, compilamos y no funcionó. En el caso, cuando vos tocas el sistema operativo, lo que tenés que hacer es reset, poner el que funciona, el que guardaste en un pendrive que funciona, reiniciar la máquina y volver a programar. Es decir, que consume mucho tiempo. Pero se puede hacer. En el laboratorio hubo 2 chicos que hicieron sus tesis de doctorado trabajando sobre sistemas operativos destinados a microprocesadores. Lo hicieron en ese momento, ya hace muchos años, lo hicieron sobre microprocesadores Hitachi, que venían en un robotito de Lego, entonces tenía cierta facilidad compilar y probar aplicaciones sobre el robotito con el sistema operativo y sin el sistema operativo, y ver qué pasaba cuando funcionaba uno, cuando funcionaba otro, ver la performance, el footprint, cuánto ocupa de memoria. Bueno, hay muchas cosas para ver, pero claro, no es para cualquier estudiante de electrónica. Tiene que tener una vocación, una tendencia a que le guste ese tipo de trabajo, ¿no? Puede ser árido, digo, pero son interesantes. Yo les digo la verdad, no, capaz por eso no viene nadie a hacer el proyecto de sistemas operativos, porque soy sincero. Pero hay posibilidades de hacer cosas, sí. Rodrigo, con el tema me quedó una duda sobre la optativa de Ferro, de sistemas digitales para procesos. ¿Qué tipo de hardware es exactamente el que se usa para programar? ¿Que son PLC, algo de FPGA CB? No, en sistemas digitales para proceso trabajás con PLCs y controladores industriales de Honeywell, de ABB, ese tipo de cosas. En general, bien, son máquinas que tienen puntos de entrada-salida digitales y analógicos. Entonces vos, qué sé yo, tenés que tener un sensor analógico, bueno, tenés que entrar en el puerto analógico de ese controlador. Entonces vos cableás eso, tiene que ir hasta el punto donde estás sensando lo que fuera, presión, no sé, no te voy a mentir porque no tengo el detalle de eso. Sí. Y después eso va a actuar sobre una bomba, una válvula o lo que fuera. Bueno, entonces eso será una salida digital o una salida analógica, dependiendo de lo que sea. Y vos en el controlador lo que tenés que hacer es la programación que ligue, ¿no? que junte que tomen las decisiones. La variable sensada con la variable de salida. Seguramente en ese momento vos tenés que establecer una ingeniería, una estrategia de control para la cual tenés que tener conocimiento, ¿no es cierto? No podés hacer una realimentación positiva, tenés que tener criterios de funcionamiento sobre lo que estás realizando. Bien. Pero la programación es con SCADA. El SCADA es como programar con
va a quedar mal lo que digo, pero es como programar con Simulink, porque uno son como cuadritos donde uno los va ligando, ¿no? Va uniendo las distintas partes y le va diciendo las características, cuáles son las tensiones de entrada o las salidas, las potencias, no sé, toda una serie de parámetros que vas configurando y vas estableciendo tus estrategias de control o de programación de ese sistema, de ese proceso que vas a controlar. No siempre trabajás sobre todo el proceso, por ahí vos lo único que haces es medir la humedad en la papelera, ¿no? Que se hace el bollo de celulosa y vos estás midiendo la humedad y calentás o enfriás o secás o lo que fuera de acuerdo y es una pequeña porción de un sistema mucho más grande. Por supuesto, cada sistema tiene sus propias características. En las plantas lo que tienen son infinidad de sistemas. Y lo que hacen en general las empresas de servicio, cuando hay una parada de planta, entran y bueno, cambian el controlador 3 por el 3 Plus, o bueno, la válvula esta por esta otra, y cambian este cable por aquel otro, y van mejorando, y eso es lo que a las plantas les permite tener una actualización en los sistemas. Y los ingenieros que están ahí saben exactamente cuáles son las últimas novedades que tienen en ese tipo de cosas. Lo que te da esta materia es la puerta de entrada a ese mundo. Es eso. Bien, no hay buenísimo. mucho más que eso. Pero es como en computadoras digitales. Vos vas a aprender el Honeywell 1, ponele. Después tenés el 2, el 3, el 4, pero el SCADA es el mismo. El PLC puede que sea el de Siemens, el de Motorola, el de no sé quién, el de no sé cuántos. Pero una vez que vos aprendiste sobre uno, aprendiste casi sobre todos. Es la idea, ¿no? Claro.